Bueno, qué bueno que siguen con nosotros. Tenemos aquí en el estudio a Jorge Romero. Después de muchas invitaciones se nos hizo jefe delegacional de Benito Juárez. ¿Cómo estás, Jorge? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Pedro. pues platicar con Jorge, primero porque es otro tipo de delegado. Primero, es el único panista que queda en el Distrito Federal. Una cuestión importante porque pues, es lo que queda del PAN, básicamente. Y también porque es un delegado que vale la pena destacar porque está todo el tiempo metido en redes sociales. ¿A qué nos referimos? Así como yo les digo que estamos en @PepeRashid, @EfectoNoticias, cuando a Jorge le mandan un tweet, luego lo contesta y es algo que ha llamado mucho la atención. Entonces, por lo mismo, uno se ha ido enterando de varias cosas y sabemos que hay buenas noticias en Benito Juárez. Entonces, quiero platicar contigo, Jorge. Vimos en Twitter que están suspendiendo construcciones en Benito Juárez. ¿Cómo está esta parte de la suspensión de obras? Porque están llegando, hay unos letreros grandes de la delegación que dicen suspendido por nosotros. ¿Qué pasa con eso? ¿No son legales? ¿Hay manejos truculentos? ¿Por qué están haciendo esta suspensión? Que además obras que llevan más de la mitad. Algunas. Antes que nada agradecerte mucho, Pepe, a ti, buenas tardes, a todos los que nos ven también. Mira, decirte que allá en Benito Juárez, el tema de las construcciones que hay se convirtió en un tema, me atrevo a decir, de los más importantes, si no es que el más importante. Okay. Porque hay una asociación por parte de los vecinos de que a mayor número de construcciones, menos agua voy a tener, o menos estacionamiento, o menos luz. E independientemente de que eso sea completamente certero o no, nosotros lo que decidimos fue no ser un gobierno que nos hagamos, perdón la expresión, mensos. No nos vamos a voltear de lado ante el tema. Es un tema delicado y es un tema que, como otros, nosotros vamos a entrarle. Y además de la única manera que un gobierno puede entrar, que es cumpliendo con la ley. Okay. Aquí no es de que tenga uno ocurrencias. Aquí tenemos un manual que se llama la ley y que tenemos que cumplir. ¿Qué es lo que pasa? Hay muchísima demanda de vivienda en Benito Juárez. Así es. Mucha gente quiere vivir en Benito Juárez. Somos, lo digo, una delegación, una demarcación con tanta infraestructura, con tan buenos servicios, que mucha gente quiere irse a vivir a Benito Juárez. ¿Y qué ves lo que pasa entonces con esos edificios? ¿Por qué si van dos gobiernos panistas previos al tuyo, 3 gobiernos panistas de hecho, por qué tú sí los suspendes y los anteriores no? ¿Qué es lo que está pasando en la delegación? ¿Qué es lo que se descubre para suspender estas obras? Te voy a platicar. En el orden de la idea que llevaba hay tal nivel de demanda de vivienda que evidentemente hay muchísima oferta de vivienda. Okay. Eso ni siquiera es política, eso es economía, eso es una ley de oferta y demanda. Lo que nosotros estamos buscando con este programa de reordenar las obras, las construcciones, es simple y sencillamente que, como decía, se cumpla con la ley. Te voy a poner un ejemplo. Hay construcciones que, como cualquiera, debe responder a un uso de suelo. Es decir, un H4, que significa que lo que vayas a construir sea habitacional de 4 niveles. Nosotros hemos detectado, y ahorita te respondo lo que me preguntaste, pero hemos detectado, por ponerte un ejemplo, construcciones que deben de ser H4 y que empiezan a construir 6 niveles. Okay. O 7. Bueno, eso lo hace una notoria construcción irregular, porque les están sobrando 3 niveles. Yo lo he dicho, no estamos aquí para impedir el desarrollo. Eso sería una ingenuidad y una conducta, a mi juicio, muy pueril. Lo que nosotros estamos haciendo es decirle al constructor, hermano, no puedes construir más de 4 niveles. ¿Y cómo van con eso? ¿Cómo están reaccionando? Vamos bastante bien. No, pues es que no les queda de otra. A ver, somos finalmente la autoridad. En cuanto ese constructor se limita a 4 niveles, es una construcción regular. Okay. Y con la misma mantota voy a ponerle a los vecinos que es una construcción que se regularizó. Y me comprometo aquí, como estamos, que es grabándonos y en público, a que de todas esas construcciones, las que se regularicen, yo me comprometo a darle a cualquier vecino el expediente de esa construcción. Okay. Para que el vecino que detecte alguna irregularidad, yo sea el primero en actuar. Y todas las que no, todos los constructores que decidan desobedecer, que decidan seguir afectando al ambiente o que les dé igual la ley, a esas lo que voy a ordenar es su clausura definitiva, que es diferente a una suspensión, es una clausura definitiva y después su demolición. Perfecto, bueno, el Twitter de Jorge es @JorgeRoe,
para que le manden eso y ustedes vean si les cumple o no les cumple y por favor nos platican. Y bueno, ya que estamos hablando de la ley, también el retiro de ambulantes. ¿Cómo van con el retiro de ambulantes? Porque se dijo que no iba a haber en ninguna zona en Benito Juárez, limpiaron la parte del metro, pero ¿cómo van? ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Porque resulta que hemos visto ya camionetas con los reporteros de efecto que están regresando puestos, pero son camionetas de Benito Juárez. ¿Qué está ocurriendo con los puestos ambulantes? Mira, te platico. Nosotros desde que empezamos decidimos también instaurar el programa de reordenamiento y de reubicación del comercio en vía pública. Porque nosotros estamos muy conscientes de que son personas, son antes que nada seres humanos que están buscando un sustento. No se puede ver desde una perspectiva de exclusivamente quitarlos. Lo que hemos buscado ha sido un diálogo. El comercio en vía pública ya no es, Pepe, de veras te lo digo, no es ya una viejita, alguna vez te lo dijera, aislada que vende dulces. Ya son organizaciones, Sí, sí. son gremios, y son gremios protegidos. Sí, por supuesto. Y yo no sé por quiénes, pero protegidos. Y uno tiene que tener mucha decisión al entrarle. Nosotros decidimos entrarle y decirle a los líderes que no pretendemos extinción del comercio en vía pública, lo que pretendemos es organizarlo. Es decir, lo que buscamos en Benito Juárez es que ya no se dé el abuso del comercio ambulante. ¿Cuándo abusa el comercio en vía pública? Cuando son 10, 15 seguidos, cuando les da igual poner lonas a su discreción, poner refrigeradores, sacar enseres, sacar cubetas, cuando les da igual el volumen de la música que tienen, cuando se cuelgan del poste, cuando tienen tanques de gas que ya deja tú lo estético o lo salubre, eso ya es literalmente puede ser hasta tentatorio de tu integridad. Claro, claro. Pero entonces, estos ¿abusan? que han quitado y los regresan, No. ¿por qué los Sí. están regresando? Te voy a platicar. Nosotros a los que abusan son a los que hemos decidido retirar, para que en ese lugar donde hay 15 quede uno y que sea con otra imagen. Los que no decidan pues ingresar a este programa con la pena los vamos a tener simplemente que retirar. Ahora, se han dado casos en donde nosotros retiramos puestos, no uno, han sido varios casos. ¿Por qué? Porque incumplen con su permiso, porque se están colgando de un poste, a vista de todos, porque sacan enseres que no se los permite el permiso, porque afectan a su entorno. Y nosotros los hemos retirado. Nada más que ahora resulta, y lo voy a decir, porque simplemente es la verdad, y además yo pongo a disposición los documentos que respaldan lo que digo, que ha habido casos en donde el Tribunal Contencioso Administrativo del Distrito Federal me ha ordenado a mí la reinstalación de varios puestos, porque bueno, pues sus argumentos son que hemos atentado contra los derechos de estos comerciantes. ¿Qué derechos son los que apelan? Ellos apelan que a los derechos humanos. Pero porque los han quitado con violencia. Por supuesto que porque... no. A ver, no puedes tú retirar ningún puesto si de entrada hay personas. Y entonces, ¿cuáles son las pruebas que están poniendo Ninguna. estos ambulantes? Yo ¿O cómo estoy... falla el Estado a favor de ellos? Si a final de cuentas están perdiendo en impuestos, están perdiendo en luz. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Cómo se dio? Están afectando el entorno. Y además dándoles igual. Y ahora burlándose de la autoridad delegacional. Nosotros, yo quiero decirte que no estoy avalando, perdón, lo que resolvió el Tribunal Contencioso. Lo estoy combatiendo. Porque ante esa sentencia que determinó, ese resultado que determinó el Tribunal Contencioso Administrativo, yo lo estoy impugnando. Yo no estoy diciendo, ay, bueno, ya, me lo ordenó el tribunal, ya no voy a hacer nada. Yo lo estoy impugnando ante el mismo tribunal. Y si el Tribunal Contencioso Administrativo decidiera fallar en mi contra otra vez, vaya, en contra de la delegación, en este caso es en contra de los vecinos, sí, por supuesto, nosotros nos vamos a ir al Poder Judicial Federal. Así de simple. El problema es que les otorga este tribunal un estado de suspensión en donde yo no puedo o cometeré el delito de desacato a una orden judicial, lo cual es un delito, el poder quitarlos. Pero a mí me interesa mucho que esto los vecinos lo sepan. Nosotros primero no vamos a desistir en nuestros operativos de reordenar el comercio ambulante y el que no decida incorporarse, simplemente retirarlo. Esto que no suene, Pepe y vecinos, que no suene a que se nos hizo simpático este programa. Esto responde, al igual que con las construcciones, a una profundísima demanda vecinal. Nosotros, si estamos retirando comercio ambulante es porque nos lo piden los vecinos, no fue a nuestra sazón. Bueno, perfecto. Pues ustedes, estamos totalmente en vivo, mándenos sus tweets en @peperrashid, @efectonoticias y @jorgerohe, Jorge Roe. Por favor, escríbanlos. Regresamos después del corte con la parte final de esta entrevista.
Bueno, seguimos aquí con Jorge Romero, le vamos a pasar todos los tweets que nos han mandado, pero bueno, ya para terminar nada más, hay dos temas. Uno, hay un estacionamiento afuera de la Benito Juárez que compró el delegado anterior, que es giratorio, que salió en Reforma, que costó 10 millones de pesos, que iba a estar 2 meses y que sigue ahí estacionado. ¿Para qué sirve? ¿Y qué va a pasar con eso? O sea, ya es un gasto que se hizo, fue a costa de quién. ¿Qué onda con ese estacionamiento? Segunda, pusieron carriles de bicibús en Benito Juárez, cerca del Parque de los Venados, municipio libre, y todo hacia adelante. ¿Cómo la gente tiene que darse vuelta a la derecha? Porque es un carril exclusivo de camión, pero entonces ahora los autos tienen que dárselo en el carril central y abrirse. ¿Cómo funcionan esas dos respuestas, si nos puedes dar, que son cosas que nos ha mandado la ciudadanía? ¿Cómo funcionan tanto el estacionamiento giratorio como el carril bicibús? A ver, muy rápido. El estacionamiento no es un estacionamiento que adquirió la delegación, por lo tanto no se erogó ningún gasto. Okay. Ni un centavo del dinero tuyo, de los impuestos, se gastó para ese estacionamiento. Es un estacionamiento que el dueño, que pidió que se pusiera en la explanada para efectos de que él promocionara este tipo de estacionamientos, nos lo presta, literalmente. O sea, lo puede usar cualquier persona que vaya a la delegación. Nosotros no le pagamos ni un centavo. Y nosotros finalmente ya tiene un buen rato que esta administración le dijo que ya tiene que tomar él una decisión. Claro. Porque finalmente pues se trataba, como tú dices, de que fuera algo temporal. Primero. Segundo, los carriles de bicibús, como a lo mejor no muchos lo saben, pero al estar en una vía primaria no depende de la autoridad delegacional. De hecho, los gobiernos delegacionales, no solo Benito Juárez, ninguna de las 16 delegaciones tiene autoridad de vialidad ni de tránsito en ninguna de las calles. Por lo tanto, fueron criterios que tomó la Secretaría de Tránsito y Vialidad, CETRAVI. Y nosotros, bueno, no hemos visto en la práctica realmente tanto conflicto. Es como cuando ya existía, es como cualquier vehículo que no está en ese carril del extremo que quiere dar vuelta a la derecha. Es pues, cuestión de, evidentemente, señalización y de pues, manejar como Dios manda. Ok, ¿cómo te das una vuelta a la derecha entonces? ¿Tienes 3 carriles? ¿Te puedes meter al carril del bicibús y dar vuelta? No, tienes que darla desde el segundo, aunque vengan peceros. No, evidentemente importa. Que es después, como lo dice el reglamento, de que fluya ese carril del extremo. Derecho. Sale, bueno, preguntas que ustedes nos mandaron aquí a las buenas noticias. Hay mucho que platicar con Jorge Romero y con los demás jefes delegacionales, pero aquí le estaremos contando cómo están las cosas. Jorge, muchas gracias por venir con nosotros. Gracias a ti. Y bueno, para despedirnos...